Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un repaso por la evolución que están desarrollando algunos de los índices más importantes a nivel mundial. Empezaremos por el continente americano, donde vamos a analizar, aquí tenemos justamente el gráfico del SP500, también veremos el Bovespa, el índice brasileño. También luego pasaremos por Asia, donde vamos a ver los gráficos del Nikkei 225, japonés o el Kospi 200 coreano. Y finalmente terminaremos en Europa, donde vamos a analizar el DAX 30 y el FTSE 100. Bueno, la verdad que empieza a desarrollarse un movimiento alcista muy interesante. Algunos ya lo estaban, ¿no? Por ejemplo, el SP500, que nadie se asuste, pero bueno, este es un gráfico semanal en escala logarítmica. Eso sí, voy a hacer hincapié para que lo tengáis todos muy presente. Escala logarítmica, no lineal, como suele ser habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, es que cuando utilizamos los gráficos semanales, la escala recomendable suele ser la logarítmica. Entonces, bueno, es lo que estoy utilizando ahora mismo. Bien, tenemos claramente cómo, tras un movimiento claramente alcista, aquí lo tenemos en el 2009 por debajo de 900 puntos, bueno, cerró este viernes 15 de julio en los 2161 puntos. Desde luego esto es una pasada, es tremendo, ¿no? La verdad que nos ha sorprendido a muchísimos, ¿no? Que realmente, bueno, estuviera tan fuerte, sobre todo cuando observamos la debilidad que en Europa, ¿no? Y son esas típicas divergencias que, bueno, en algunas veces en análisis técnico pues te dejan un poco fuera de lugar, ¿no? Ayer precisamente estaba nuevamente volviendo a repasar algún que otro curso y tratando el tema de la divergencia, analizando diferentes índices, pero a pesar de que por mucho que lo mire no acaba de encajarme nada, y es que realmente el SP500, creo que de todos los continentes hay analistas, entre ellos me incluyo yo, que pensamos que debía de corregir y no obstante no ha corregido, ¿no? Se ha mostrado con una gran fortaleza. Para mí, evidentemente, ya lo que estamos viendo desde 2014 a lo largo de 2016, pues es más que un movimiento lateral. Tenemos claramente un nivel de soporte en los 1820 y tendríamos aquí sobre la zona 2150 puntos un nivel de resistencia. Estamos viendo vaivenes, soporte, resistencia, caída, soporte, nuevamente resistencia y así. Esta semana volví a marcar un nuevo máximo histórico. Bueno, uno más en la lista, la verdad que se ve fuertísimo. Esto por mucho que intentemos darle todas las vueltas que queramos, no cae, es que no cae. Y que a lo mejor vemos que este lunes 18 de julio, bueno, pues el precio cayera, ¿no? Y fuera a buscar los 1820 puntos. No obstante, como digo, realmente el desarrollo que hay aquí, para mí no deja, desde luego, ningún interrogante. Esto es un movimiento claramente lateral, lo que estamos viendo aquí. Un techo lateral suele ser normal, una plana, como dirían los seguidores de Helio, pero desde luego no estoy viendo yo ningún síntoma de debilidad. Por mucho que se quieran empeñar algunos, yo ya arrojé la toalla en su momento porque de verdad, si estamos viendo que un índice está alcista, ¿por qué no empeñamos que esté bajista? Que sí, yo siempre he sido partidario de una corrección y considero que una corrección es buena dentro de una tendencia alcista, ¿no? Como un rebote dentro de una tendencia bajista, pues también muy recomendable. No hay que olvidar que las tendencias alcistas o bajistas se forman con máximo y mínimo, bien sea ascendente o descendente según el tipo de tendencia. No obstante, empeñarse en que esto tiene que caer, pues, pues no cae, no cae. Que hay una gran divergencia entre Europa y Estados Unidos, eso es más que obvio. ¿Qué debíamos pensar? Ya de hace mucho tiempo, que Europa o bien se encaminaba a una tendencia alcista, o bien veíamos a los índices americanos caer en una tendencia de alcista, pasar a una tendencia bajista. No obstante, desde luego, nada de nada. Los americanos van a lo suyo y desde luego aquellos que tenemos una cartera de renta variable americana lo podemos constatar porque perfectamente estamos viendo cómo nuestra rentabilidad no deja de crecer. Con lo cual, desde luego, nada tiene que ver con lo que se está viendo en Europa, a pesar de que estemos viendo estos días después del referendo de Brexit, pues un rebote, ¿no? Pero no hay que olvidar que la tendencia prácticamente la mayoría de índices europeos, pues en el medio plazo es claramente bajista y ahora mismo solamente estamos en un simple rebote. Así que de momento tenemos movimiento lateral
que parece ser que quiere haber un arranque realmente de ruptura al alza de dicho lateral. Vamos a ver la próxima semana qué tal actúa el SP500, porque podría dar un buen golpe al alza. Pero desde luego yo voy a necesitar ahora mismo una siguiente vela para ver si realmente podemos pensar que esto vuelva a dar otro fuerte tirón al alza, ¿no? En teoría no hay que olvidar que los movimientos laterales no son más que o rectángulos, también podríamos llamarle, ¿no? A mí me gusta más lo de rectángulo, pero bueno, vamos a llamarle lateral. A fin de cuentas, una tendencia lateral no es una tendencia en sí, ni es alcista ni es bajista. Bueno, aunque dentro del movimiento lateral pues podemos ver movimientos alcistas y bajistas, pero para mí sería más que un simple rectángulo. Pero bueno, como todo el mundo habla de tendencia lateral, no voy a ser yo el que ahora se ponga a decir que no existe tal tendencia, ¿no? Ya hubo muchos analistas técnicos en su momento, hace décadas, que estuvieron cuestionando que realmente no era una tendencia en sí, pero bueno, finalmente se decidió que esto era una tendencia cuando realmente no tenemos ni una tendencia alcista ni una tendencia bajista fuerte, sino pequeñas ondas, bien al alza, bien a la baja. Pero bueno, en fin, más allá del que yo considere un movimiento lateral o rectángulo, que al fin de cuentas no deja de ser lo mismo, vamos a ver si la semana que viene hay una ruptura, porque podría haber un movimiento bastante fuerte al alza como objetivo teórico por ruptura de un movimiento lateral, que es lo que iba a decir, que un movimiento lateral suele romper habitualmente a favor de la tendencia previa. La tendencia previa está clarísimo, la tendencia previa es alcista, ¿no? Lo habitual sería entonces que la ruptura fuera a favor de dicha tendencia previa alcista. Bien, vamos a pasar el Bovespa. Bueno, el Bovespa, pues aquí es distinto a como hemos visto el SP500. Aquí podemos constatar perfectamente esta directriz bajista, otra directriz bajista. Esto es un canal bajista en sí. Bueno, tenemos aquí una primera onda, una segunda, tercera, cuarta, quinta. Normalmente cuando tenemos estos movimientos dentro de un canal en la quinta, lo habitual sería esperar para entrar muy cerquita de lo que sería el soporte de dicho canal, también cerca posiblemente del final de la onda 3, es decir, esta zona de aquí concretamente, para empezar a posicionarnos largos, siempre basándonos en algún tipo de pauta, divergencia que pudiéramos encontrar, ¿no? No obstante, aquí hemos tenido una dilatación bajista, no es más que una falsa ruptura, donde si realmente aquí vamos a ampliar un poquito para verlo mejor. Si tenemos esa pauta vela japonesa que he comentado anteriormente, que podría ser nuestras señales de giro para posicionarnos largos, que lo tenemos aquí. Tenemos una pequeña vela y luego una de extraordinario tamaño, que es más del doble que la vela esta que tenemos aquí. No es más ni menos que una envolvente alcista, una señal muy interesante. Y puesto que estábamos esperando en esta zona de aquí para entrar largo, bueno, aquí habría sido una señal muy importante. Además, yo este tipo de envolvente normalmente en el que la vela que envuelve a la vela anterior, es decir, la segunda vela que envuelve a la primera vela, normalmente suelo exigir que sea al menos el doble de tamaño que la primera vela, condición que aquí cumple perfectamente, ¿no? Es una señal clarísima para posicionarse largo, y más cuando estamos buscando justamente el final de la onda 5 para abrir posiciones largas. De momento estamos viendo que a lo largo de estos 2016 Bovespa sí que está siendo claramente alcista, no se puede negar. En gráfico semanal tenemos aquí claramente un movimiento muy fuerte, sobre todo esta gran vela no deja lugar a duda. El empuje alcista, tenemos aquí una corrección, algo normal, como siempre digo, que algunas veces tengo la impresión de que la gente piensa de que una tendencia alcista, pues bueno, vemos un movimiento vertical hasta no sé qué punto, qué nivel, y luego pues en ese nivel se da la vuelta y vemos una tendencia bajista que es una caída en vertical, ¿no? Bueno, no es así, se va formando diente de sierra, ¿no? Aquí tendríamos nuestro máximo de toda esta onda, tenemos aquí nuestra corrección y aquí ya estamos en lo que sería ir un camino hacia una tercera onda, ¿no? Bueno, basándonos un poquito en la teoría de Elliott, la tercera onda, aunque hay quien dice que debe ser la onda, debe ser más larga que la onda 1, que sería esta, realmente no así. Lo que dice Elliott es que ni es
la más corta en duración ni es la más larga. Así que bueno, podría ser incluso algo más, digamos, más corta que la onda 1. No obstante, entonces en ese caso sí que podríamos que la onda 5 debería ser más pequeña que la onda 3. Pero bueno, para no enrollarme mucho con Helio, que la verdad que es bastante complicado y tampoco me interesa, vamos siempre a las cosas sencillas. Y con la teoría de Helio nos complicamos mucho la vida. En principio aquí ya lo que tenemos en gráfico semanal es una secuencia de giro alcista con esta última vela, con un cierre de 55.578, cerrando en máximo de la semana. Una vela preciosa realmente, y como decía, ya tenemos un nuevo máximo. Anteriormente teníamos este, ahora lo tenemos aquí, es decir, con lo cual tenemos confirmación en gráfico semanal de giro alcista. ¿Esto qué nos está diciendo en gráfico semanal? Pues que estamos ante posiblemente una señal muy fuerte que nos puede llevar a romper el canal bajista, que es lo que la teoría nos dice, que el canal en bajista debe tener una ruptura al alza, y la idea sería ni más ni menos que irnos hacia la resistencia. Vamos a verlo aquí. Estaríamos hablando de irnos a buscar la zona de los 73.100 puntos. Eso por lo bajo, en principio, ¿no? Ya que la profundidad del canal, pues la verdad que da para bastante, ¿no? Fijándonos un poco por aquí debajo, podríamos estar hablando de, vamos a poner ya la parte más baja, 38.000, aunque estaría muy cerca de 39.000 y se nos dispara pues, prácticamente por encima de los 56.000 puntos. La verdad que una subida bastante importante, ¿no? Y que podría marcar pues nuevamente un nuevo máximo histórico si finalmente llegar a alcanzar su objetivo teórico por ruptura del canal bajista. No obstante, mi idea en principio sería entrar ahora mismo largo, es decir, la sesión de mañana 18 de julio sería abrir la apertura posición larga. ¿Dónde colocaríamos estos stop loss? Pues es evidente. Si estamos realmente nos vamos a dejar llevar por la tendencia, pues nuestro stop loss debería estar por debajo del mínimo que tenemos aquí. Este es nuestro referencia de mínimo, es decir, sería, vamos a ver el mínimo en concreto, a ver, bien, vale, estaríamos hablando de los 48.066 puntos, con lo cual yo, si el precio se vuelve y toca los 48.065, pues cerraría posición larga desde luego. Mientras eso no ocurra, me dejo arrastrar. En principio vamos a ver qué tal actúa la ruptura de, si tenemos ruptura del canal alcista, podría bien darse la vuelta, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos un fallo, pero claro, este fallo es que ya aquí anteriormente tuvimos un fallo bajista, perdón, y aquí bueno, tenemos un fallo alcista, ¿no? Pero en esta ocasión sí que nos vamos desde zona de soporte, estamos ya muy próximos del nivel de resistencia. Realmente, bueno, no podríamos dar por válido la ruptura del canal bajista. En teoría siempre se pide como una confirmación un cierre por encima o quizás una superación, dependiendo de nuestro perfil, ¿no? Pero bueno, hay dos alternativas, o bien un cierre por encima de la onda 4, es decir, un cierre por encima de lo que sería los, 62.304 puntos, pues bien sea al T, simplemente con la sombra, ¿no? Por encima de esos 62.304 puntos, o bien con un cierre que aún sería la señal muchísimo más potente, pues bueno, tendríamos confirmación de la ruptura del canal bajista. Pero como digo, digamos, la línea que tenemos aquí horizontal es la que deberíamos superar al alza, y tendríamos ya nuestra confirmación, ¿no? Evidentemente, si nosotros ya estamos situados y venimos de abajo o decidimos ya abrir posición mañana lunes 18 de julio, pues la verdad que tampoco ya llevamos un camino de adelanto, ¿no? Así que en principio pues va muy bien. Yo creo que vamos a ver un tanteo, pero vamos a ver porque aquí tenemos el número mágico 3, tenemos esta directriz de lo que sería resistencia al canal. Tenemos un primer toque, segundo toque, tercer toque, ¿no? Así que bueno, es un número que bueno, podría fastidiar un poco porque es el número místico mágico del análisis técnico. Vamos a ver qué tal, pero en principio desde luego la estructura que lleva es muy importante, muy importante. Vamos a trazar Fibonacci, que los que me seguís ya sabéis que me encanta. Vamos a dibujarlo, ¿no? Aquí, vale. La corrección que vemos aquí es de un 38%. Bueno, ya tendríamos activado lo que se conocería, algunos ya conocéis, sobre todo los que
bueno, 6 españoles, seguramente por David Galán, habréis escuchado muchas veces lo de primer impulso, segundo impulso, tercer impulso, ¿no? Bien sea alcista o bajista, ¿no? Aquí tenemos una confirmación, ¿no? Tenemos una confirmación con un cierre por encima del anterior máximo, con lo cual podríamos proyectar un objetivo teórico de un segundo impulso. Vamos a ver aquí. Vale, sí, 71.318. Ese sería el objetivo por un segundo impulso alcista. La verdad que es un objetivo muy ambicioso, muy ambicioso. Las cosas hay que decirlas, ¿no? No obstante, hay que tener claro una cosa. Y es que si tenemos ruptura del canal bajista a la resistencia y finalmente tenemos una confirmación, al menos con un tip por encima del máximo de la onda 4 y si es en cierre semanal, ya ni os cuento, tendríamos una señal muy importante de ruptura del canal bajista. Otra cosa es que luego realmente el precio llegue al objetivo teórico. Ya eso, bueno, depende, no va a depender de nosotros, ¿no? Nosotros pues, nos basamos en lo que hemos visto en el pasado y en las probabilidades y posiblemente podría ser que fuera a buscar el objetivo, pero también podría darse la vuelta o ser un simple fallo, ¿no? Que no hay que dar por hecho que cuando se rompe un patrón chartista el precio siempre tiene que llegar al objetivo teórico, que normalmente solo es un objetivo teórico mínimo, que bueno, que a lo largo de muchísimos estudios de estar comprobando, analizando dicho patrón, se ha visto que habitualmente llegaba a un precio y que ese precio pues es el objetivo mínimo, que también en muchas ocasiones cuando llega ese precio mínimo puede ser superado. Puede ser superado en un 1%, puede ser superado en un 20%. Eso no se sabe. Entonces, hablamos de objetivo teórico mínimo y de ahí para arriba pues puede subir, pues ya os digo, desde un 1%, sube a un 10 o un 15%, ¿no? Incluso más, ¿no? No se sabe, no podemos decir a ciencia cierta hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí que tenemos el objetivo teórico, que sería, por ejemplo, en este caso 71.318 puntos, pero podríamos verlo en 74.000 o 76.000 puntos, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? O incluso podría ser que llegara a 70.000 puntos y se diera la vuelta. Estas cosas pasan, ¿no? Que no, porque digamos un objetivo teórico, todo el mundo esté pensando, no, es que aquí he escuchado a Diego decir que va a llegar a 71.318. No, es el objetivo teórico y que habitualmente se alcanza, incluso se supera, pero podría haber cualquier fallo. Realmente tenemos aquí una activación, pero se puede dar la vuelta en cualquier momento. Bien podría ser cuando llegara la resistencia o bien incluso confirmando un cierre por encima de la onda 4 podríamos tener un fallo. Es decir, seguridad no existe. Seguridad no existe. En el análisis técnico no hay certeza. Lo mismo que jamás lo hay en el análisis fundamental, ¿no? Las certezas no existen en el mundo de la inversión. Aquel que diga que existe, bueno, pues está mintiendo. Me da igual si utiliza análisis técnico o fundamental. Nada. Aquí nos basamos en probabilidades, en estadísticas y punto. Bueno, desde luego, como decía, pinta muy bien. Vamos a ver, desde luego tiene activado un segundo impulso alcista. Como os comentaba, ahora la prueba importante será que tengamos un cierre por encima del canal bajista, rompamos la resistencia y la confirmación con un cierre semanal por encima de la onda 4, pues ya sería una señal fantástica, ¿no? Es decir, vamos a trazar la línea para verlo mejor. Y ya la dejamos aquí incluso dibujada, ¿no? Ya la tenemos aquí. Estaríamos hablando de un cierre por encima de 62.380, pues sería una noticia fantástica porque, bueno, esto ya sí que nos estaría confirmando claramente, ¿no? Estos son normalmente filtros que normalmente con la onda 4 pues suele ser una confirmación realmente en la ruptura de patrones chartistas, más que en la ruptura, a lo mejor en vez de romper simplemente la ruptura de la resistencia del canal bajista, pues bueno, suele haber analistas técnicos que suelen ser más conservadores. Yo también lo considero que es bueno, ¿no? Sobre todo cuando hay este desarrollo, pues la verdad que perder parte del movimiento tampoco es malo, ¿no? Si vamos a entrar una vez tenemos la confirmación, ¿no? En este caso, si ya estamos aupados o nos vamos a upar, como sugiero en la sesión del lunes, pues llevamos un camino por delante muy importante realmente para conseguir nuestro objetivo, que sería por un segundo impulso llegando a los 71.318. Estamos hablando ni más ni menos que, bueno, que llegar prácticamente a niveles de los máximos que tenemos aquí durante 2008, 2010, ¿no? Esa zona. Vemos entre 2008 2011, pues esta zona, la verdad, de los 72.000 puntos, pues estaría, bueno, sería un objetivo asequible realmente. Ya os digo, si realmente se supera la onda 4, bueno, yo pienso que realmente, bueno, simplemente por la proyección del canal bajista al alza, que es que una vez tengamos confirmado, proyectamos
la altura del canal, lo proyectamos al alza desde el punto de ruptura y nos daría un objetivo bastante importante, y nos estaría ya indicando un nuevo máximo histórico para el Bovespa. No obstante, bueno, vamos a ir poco a poco. De momento tenemos ya en gráfico semanal, ya en gráfico diario teníamos justamente ya una señal de giro alcista, muy interesante, pero en gráfico semanal es donde realmente estamos viendo ya señal importante de encaminado hacia el medio largo plazo. Bueno, vamos a irnos a Asia, a ver qué tal el Nikkei 225. Bueno, Nikkei 225, pobretillo, ¿no? La verdad es que no levanta cabeza, no levanta cabeza. Mira que me gusta mucho la cultura japonesa, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, fijaros que aquí en 2015 pues estaba ahí sobre esos 21.000 puntos. Tenemos aquí. Y bueno, la sesión de ayer viernes pues cerraba en los 16.497. Aquí estamos en un gráfico, también a escala logarítmica, pero es diario, no lo tenemos puesto semanal, porque bueno, para mí era muy interesante ver precisamente un patrón que tenemos aquí, esta zona de aquí. Bueno, tenemos un rebote, aquí se nos forma una cresta, caída, se vuelve a formar una segunda cresta, esta cresta está por encima de esta anterior, de esta cresta izquierda, caída, nuevo rebote, aquí se forma otra cresta. ¿Qué tenemos aquí? Esta cresta está a la misma altura que esta. Y por encima de ambas crestas está esta. Así que estamos ante un hombro, cabeza a hombro. Pero en este caso estamos ante un hombro, cabeza a hombro, pero de continuación. Puesto que la tendencia previa ya era bajista. ¿Y qué nos dice realmente este patrón? Que la ruptura del hombro, cabeza a hombro va a ser una señal para posicionarnos cortos. Con lo cual aquí estamos ante un patrón de continuación, no ante un patrón de cambio de tendencia, que es lo habitual en estos patrones hombro, cabeza, hombro, que suelen aparecer normalmente pues al finalización de una tendencia previa claramente alcista, ¿no? Aquí en este caso lo que estaríamos viendo justamente es un patrón de doble techo. En esta zona que tenemos aquí, tenemos una cresta, tenemos una segunda cresta y aquí tenemos el valle. Aquí tenemos el valle. Entonces el techo se hizo con lo que sería un doble techo. Lo que en este caso es una versión de doble techo que en el mundo castellano no se suele utilizar o emplear su nombre técnico realmente, porque no estaríamos hablando de simplemente un doble techo, sino de un doble techo pero con un cierto matiz. Estaríamos hablando de que esta primera cresta es una Dan y esta segunda cresta es una Eva. Es un poco complicado, ¿no? A estos anglosajones les gusta mucho complicarse, ¿no? Normalmente cuando una cresta está formada por una o dos velas sería una Dan. Cuando está formada por diferentes velas le llaman Eva. Siempre, ya sabéis, el tema sexual hasta incluso llega al análisis técnico, ¿no? Entonces ya imagináis que si estamos hablando de una vela o dos, pues bueno, está haciendo referencia al aparato reproductor masculino, y aquí si estamos hablando de varias, estamos hablando ya del aparato reproductor femenino. Bueno, dejándonos un poco ya el tema de la anatomía y sexología, que no nos interesa para nada. Bueno, pues realmente hizo aquí un hombro, cabeza a hombro, invertido. Cayó prácticamente casi en esta vela que fue con la noticia del Brexit. Además, la última vela grande que veáis en cualquier gráfico, ya directamente no hace ni falta ni pensarlo. Brexit, no falla. Bueno, estuvo a punto de alcanzarlo. Esto en un vídeo que subí recientemente, precisamente hablaba del hombro, cabeza a hombro, y hablaba de la mala leche que me producía a mí, por ejemplo, cuando el precio estaba a punto de alcanzar su objetivo teórico mínimo y se daba la vuelta en el último instante, ¿no? Y es lo que ha sucedido aquí. Pues bueno, lo que estamos viendo es que desde prácticamente finales de junio, bueno, pues después de la noticia de Brexit, estamos viendo el rebote, que bueno, lo estamos viendo en toda la bolsa. Hay un fuerte movimiento, claramente alcista. Tenemos ya una secuencia de giro en gráfico diario. No obstante, vamos a verlo en gráfico semanal. Ya voy a eliminar esto tampoco, que es que si no, a mí es que no me gusta esto de tantas líneas. Vamos a ampliar un poco más. Bueno, aquí en gráfico semanal todavía no tenemos la secuencia, ¿no? Evidentemente aquí no cabe lugar a duda. Bueno, esto sería la directriz bajista, ¿no? Estamos en una directriz bajista, claramente estamos en un fondo, claramente de julio,
estamos viendo que estamos dentro de una tendencia bajista. Aquí de momento, bueno, tenemos un suelo ligeramente por debajo de los 15.000 puntos, pero no tenemos una secuencia de giro alcista que sí aparece en gráfico diario. Pero bueno, cuando aparece en gráfico diario, pues no estamos hablando más que, al fin de cuentas, pues de un rebote dentro de una tendencia de medio plazo que es claramente bajista, ¿no? Así que bueno, de momento simple rebote, que no nos echemos, nadie vaya a pensar que de momento hay algo más. No obstante, si empezamos a ver realmente que hay una continuidad en los mercados de ascenso generalizado, pues lo normal es que también, incluso el Nikkei, que está tan vinculado a los mercados occidentales, pues también pues se una a la fiesta, ¿no? Vamos a pasar al Kospi 200. Bueno, el Kospi 200 lo tenemos aquí en gráfico semanal. Bueno, vamos a ver esto. Voy a ponerlo, voy a permitir que lo ponga el grosor para... Es que tengo esta línea aquí que es una línea intermedia. Bueno, vamos a ver. Tenemos esta línea superior. Vemos toque 2, 3, 4 toques. Casi podríamos hablar de un 5, un quinto toque. Pero bueno, vamos a no contarlo. Tenemos de por sí 4. Vale, luego aquí tenemos un toque múltiple y otro toque aquí, en los 218. Estamos hablando de que tenemos un nivel de soporte, 218, y un nivel de resistencia muy fiable en los 272 puntos. Esto es ni más ni menos que un movimiento lateral. Incluso ya en más días aquí en gráfico semanal, estos vaivenes alrededor de la línea cero ya nos muestran que estamos dentro de un patrón chartista. Así de claro. La única señal distinta, llamativa, realmente este movimiento que hay aquí, justamente esta zona, que es un movimiento fuerte que si nos lleva desde resistencia a soporte. Y es que realmente aquí estamos viendo continuos fallos bajistas. Los bajistas no son capaces de rematar la faena y de conducir el precio hacia el nivel de soporte. Estos son fallos. Esto es un fallo. Esto es un fallo. Fallo. Toda esta zona aquí. Incluso aquí. Y en esta zona, por ejemplo, es un fallo alcista. Y es lo que voy a comentar. Esta línea que tengo aquí más delgada, como vemos, un tanteo aquí, aquí actuando como resistencia, resistencia, soporte, resistencia, soporte, los 253 puntos, 255, vamos a hablar, hay un pequeño margen de zona, ¿no? Unas veces, bueno, hablamos de un nivel concreto, pero hay que tener también claro que podríamos hablar de un rango, ¿no? Que puede girar algunos puntitos, dependiendo. Aquí, evidentemente, no vamos a hablar de una zona de 10.15 porque, bueno, sería ya un mundo. Pero sí podemos hablar de dos puntitos, una zona de resistencia de 253, 255, perfectamente, ¿no? Con lo cual, justamente ahora lo que está haciendo realmente el Kospi, acercarse a esta línea importante, los 253, 255, que cuya superación, ¿qué significaría? Bueno, pues ya nos deja la vía libre para atacar 272 puntos, atacar la resistencia del lateral, el que lleva inmerso. Bueno, estamos viendo que comienza en el 2011 a desarrollarse, ¿no? Y bueno, de momento sí parece estar haciéndolo bien a lo largo de este 2016 realmente, pero tampoco estamos viendo, pues bueno, lo que nos gustaría, ya que estamos operando a lo mejor en un movimiento lateral. Lo que gusta son movimientos que te llevan de soporte a resistencia y viceversa, de resistencia a soporte. Aquí la verdad que esto es muy aburrido, estos gráficos la verdad que tan erráticos, con tantos fallos realmente, ¿no? Es que no hay... No me gusta, a mí personalmente no me gusta. Bueno, aquí podemos ver algunos patrones que pueden ser interesantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un doble suelo, basándonos en velas japonesas, en patrones. Aquí, por ejemplo, que ya sí que teniendo definido realmente una zona de resistencia nos puede venir fenomenal. Aquí tenemos lo que se llama, esto es un patrón de nube oscura. Está formado por dos velas, una primera, normalmente suele ser alcista, una segunda que abre con un hueco alcista, pero inmediatamente es anulado, y el cuerpo de esta segunda vela pues suele cubrir más del 50% de la anterior vela. Con lo cual aquí tenemos una
un patrón de vela japonesa muy interesante. Aquí también, aquí justamente lo que tenemos son dos velas, una primera vela blanca, una segunda negra, es una envolvente bajista muy interesante. Aquí también tendríamos una pequeña pauta de nube oscura, ¿no? La verdad que hay, aquí por ejemplo tenemos una estrella doji del atardecer, ¿no? Que es un patrón bajista muy importante. Digamos que la sombra superior, esta zona de aquí, el máximo actuaría como nivel de resistencia, con lo cual a pesar de darse la vuelta, vemos como aquí realmente está cayendo el Kospi, con lo cual la verdad que esto muy bien. Normalmente cuando hay bastante fuerza la caída debería haber sido más pronunciada, ¿no? Aquí incluso se vuelve, incluso podría haber hecho temblar a más de uno que se hubiera puesto bajista, pero bueno, finalmente no llega a saltar ningún stop loss porque realmente no se supera el máximo de dicho patrón también de giro bajista, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay toda una serie de patrones muy interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería una línea penetrante, es un patrón de vela japonesa que es de giro alcista. Tampoco no es que me guste mucho, ¿no? Porque viene precedida realmente de una, dos velas y luego ya se forma realmente el patrón. Normalmente se suele exigir 6, 7, 8 velas, ¿no? Que hay una tendencia previa importante, ¿no? Antes de aparecer ese patrón de giro, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? No siempre es como aparece en los libros. En los libros todo está muy idílico, como digo siempre. Todo ese idealismo, pero claro, cuando estamos en los mercados, desde luego no tiene mucho que ver con lo que solemos estudiar, ¿no? Esto como cuando hemos estudiado una carrera y llega el momento de ponernos a trabajar y nos decimos, bueno, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Es que lo que he estudiado realmente no tiene nada que ver con lo que estoy. Ahora mismo me están diciendo que son mis obligaciones de trabajo. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Que en los libros de teoría te dicen una cosa, pero en la praxis pues es distinto. Bueno, así en principio, de momento, bien, a lo largo de 2016 yo pondría mi stop loss aquí justamente en este mínimo. Ahora mismo os lo voy a comentar, vamos a ver, mínimo sería 234.97, yo pondría un stop loss a 234.96, mientras no saltara ese stop loss mantendría posición larga, pendiente realmente del nivel de 253, porque si realmente 253, 255 hay una superación al alza, bueno, nos vamos directamente hacia zona de resistencia, hacia los 272 puntos. Así que de momento a lo largo de este 2016, pues la verdad que lo está haciendo pues bien, verdaderamente. Pero como digo, realmente estamos en un inmenso movimiento lateral, que desde luego esto para un inversor de medio o largo plazo, pues la verdad que no le merece la pena, porque es que cuando te despiertas lo mismo, estás viendo que joder, y dices, qué buena entrada que he hecho, si es que esto es fantástico, si es que estoy ganando dinero, pero luego dice, bueno, voy a echar otra siestecilla y me despierto dentro de un año o dentro de 3 meses y nos damos cuenta de que lo que habíamos ganado lo hemos perdido, ¿no? Realmente los laterales pues no son muy recomendables. A no ser especuladores, ¿no? Pero para un inversor conservador, desde luego yo no lo recomendaría nunca. Bueno, ya pasamos a Europa, estamos aquí con el DAX 30, voy a quitar la cruz, dichosa. Bueno, la tendencia creo que es clarísima, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tendencia bajista, ¿no? Que nadie se crea que estamos como lo que hemos visto en el SP500, que bueno, eso va, eso es un misil y no tiene nada que ver con Europa, ¿no? Bueno, analizando un poco, la verdad que estaba entre el DAX 30 y el Eurostoxx 50, pero claro, ¿qué pasa? Que coge el Eurostoxx 50 y mira gráfico y dice, joder, si es que esto, viendo el DAX 30 estoy viendo el Eurostoxx. Por eso he decidido analizar el FTSE 100, porque la verdad no te merecía la pena ponerte analizando gráficos si con lo que digas del DAX 30 realmente te sirve para el Eurostoxx y viceversa. Los que pueda comentar el Eurostoxx me vale para el DAX 30, ¿no? Pasa mucho como el Santander y el IBEX 35, ¿no? Es que hablar de uno es hablar del otro, ¿no? Así que van muy correlacionados. Bueno, bien, tenemos claramente la tendencia de medio plazo, que nadie se ponga a decir que hay una tendencia alcista porque es claramente bajista. Aquí tenemos nuestro número 3 mágico, 1, 2, 3, vale, y casi podríamos hablar de un cuarto toque, pero como no toca, vamos a ser un poco académico aquí, ¿no? Aunque a veces no necesariamente tiene por qué tocar, pues está muy cercano como en este caso y se podríamos contar como un cuarto toque, pero bueno, hay gente que lo cuenta y la verdad que para mí está bien. Está muy próximo, yo lo daría por bueno, ¿no? Pero bueno,
hoy vamos a ser, con el DAX 30 vamos a ser más académicos y solamente nos valen los tokens. Así que tenemos 3 tokens, ¿no? Con lo cual tenemos una directriz bajista muy importante, ¿eh? Muy importante, está ahora mismo por debajo de los 11.000 puntos, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Bueno, aquí en el más estricto corto plazo, pues también tenemos una directriz bajista. Aquí lo tenemos, un toque, 2 toques, 3 toques, incluso aquí, como nos ocurría en esta ocasión, ¿no? Es que prácticamente lo que vemos aquí es lo que hay aquí. Esto está súper ampliado, es como esto, ¿qué os digo yo? Esto es un objeto real físico y queremos analizarlo en un microscopio, perdón, que no me salía la palabra, y en el microscopio miramos y lo vemos más reducido, pero es que esto es esto. Fíjese que justamente nos vamos a mirar prácticamente lo mismo, prácticamente una copia, pero en una versión más reducida que se ha desarrollado entre abril y julio. Pero es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Lo mismo. Así que bueno, a lo que voy. A lo largo de junio, principio de julio, lo que estamos viendo aquí es una formación de doble suelo, con un objetivo en los 10.363 puntos. Este es el gráfico diario, todo se ha dicho, diario, está aquí, diario, que algunas veces me pongo a utilizar gráficos semanales y diarios me puedo liar. Que quede bien claro, estamos en un gráfico diario, y el objetivo, bueno, estaría marcado en 10.363, no obstante, pues bueno, vamos a ver si tenemos una ruptura de la directriz bajista. Sería muy importante porque si se produjera realmente, pues nadie nos podría negar que pudiéramos aspirar a ir realmente hacia la directriz bajista de medio plazo que tenemos aquí. Pero no obstante, a mí me gusta ser muy precavido y ir poco a poco. Vamos a aumentarlo mejor porque podemos tener problemas a la hora de verlo en el vídeo. Vale, aquí lo tenemos perfectamente. Desde luego estamos viendo claramente, bueno, aquí tenemos ese enorme hueco, ya os lo he dicho al principio, ¿no? Si estáis viendo un enorme hueco, una gran vela, ¿no? Ya sabéis lo que esto significa, ¿no? Esto ya lo tenéis claro, ¿no? Vale, esto es el Brexit, por si alguno anda despistado o no ha comenzado a ver el vídeo desde el comienzo. Vale, bueno, pues aquí ya empezamos a ver un movimiento bastante fuerte al alza. Muy interesante este movimiento que tenemos aquí, muy importante. Realmente vemos una serie de huecos. Aquí sí que hay un cierto agotamiento. En el vídeo de los blue chips estuvimos también precisamente viéndolo, porque precisamente las últimas 3 sesiones habían sido bastante débiles, la verdad, las señales que teníamos, y bueno, recomendaba ser un poco precavido y no dejarse un poco llevar por la alegría, porque bueno, vamos a ver, y ahora encima teníamos 3 velitas ahí con bastante duda en gráficos diarios, y encima tenemos ahora, que no hay que olvidarlo, bueno, el intento de golpe de Estado en Turquía, que vamos a ver cómo afecta mañana a la bolsa. Bueno, todo se ha solucionado, ¿no? La verdad que bueno, ha sido un intento bueno, que ha durado muy poquito, como el 23F aquí en España, ¿no? La verdad, pero vamos a ver si realmente puede afectar algo, ¿no? Ante las dudas que ya había a lo largo de las últimas 3 sesiones de esta semana, bueno, pues podríamos ver que a lo mejor, pues mañana 18 de julio, podríamos ver algún tipo de recorte, ¿no? No obstante, a lo que voy, ¿no? De momento, vamos a ver si tenemos una superación, sería muy importante. Para mí muy importante sería cerrar por encima de esta zona de aquí. Vamos a dibujarlo, vamos a ver. Vale, los 10.360 puntos sería quizás mi señal confirmación para pensar en que bueno, pues nos vamos a ir por encima de los 10.800 puntos, 10.900, que sería realmente donde ahora mismo está la directriz bajista de medio plazo. Así que de momento, bien, realmente lo que comentaba ya en los que me estáis siguiendo en algunos de los vídeos, claro, de los blue chips, ¿no? Ya comentaba de esta semana precisamente, de la semana ya anterior ya comentaba que bueno, verdaderamente yo veo muy dudoso que veamos ya un verano bajista. Yo no lo voy a descartar del todo porque no tengo una bola de cristal, pero desde luego yo creo que la reacción que han hecho los mercados, que
Ya me gustaría a mí saber los motivos realmente y quiénes son los que han provocado que los mercados hayan reaccionado tan bien, ¿no? Porque nadie se lo hubiera esperado ni en el mejor sueño, ¿no? Es decir, todo el mundo pensaba, uff, si sale el Reino Unido, esto se hunde los mercados. Sin embargo, bueno, nada de nada, ¿no? Y bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Alguien te duda de este movimiento alcista? Nadie, ¿no? Bueno, pues yo tampoco tengo duda y desde luego, si aquí estuviéramos ante un desastre de proporciones bíblicas, no estaríamos viendo para nada este rebote. Y alguien a lo mejor me podría decir, es un rebote del gato muerto. Bueno, yo tengo mis dudas, más que mis dudas. Y como ya comentaba hace 2 semanas, o hay un desastre muy importante, precisamente cuando escuché en directo, estaba viendo televisión española, la 1, y surgió la noticia de bueno, el intento de golpe de Estado. Yo dije, joder, esto sería el peor escenario que yo podría haber previsto. Y bueno, la cuestión es que se ha solucionado, o desde luego ya todo el mundo da por hecho que se ha solucionado el intento de golpe, ha acabado, bueno, pues de una forma muy rápida realmente, parece que no ha afectado nada y bueno, realmente el mundo occidental apoya a Erdogan, con lo cual, bueno, no sé, a lo mejor si hay alguna duda en la apertura, ¿no? Podríamos tener una pequeña sesión bajista, pero desde luego el escenario, un escenario catastrófico para nada, ¿no? Yo pienso que vamos a seguir viendo la subida. No obstante, para mí será muy importante precisamente, fijaros que los 10.361 puntos, que es el objetivo teórico por un doble suelo, coincide, esta coincidencia, ¿no? Precisamente con nuestra vela que nos va a marcar que un cierre por encima de los 10.367, de 10.361 puntos, perdón, pues bueno, sería nuestra señal importante para pensar que se pueda ir justamente hacia la zona de 10.850 a 10.900 puntos. La verdad que está pintando muy bien, pero sin olvidar que esto, a fin de cuentas, ahora mismo no está siendo más que un rebote, ¿eh? Que aquí tenemos claramente nuestra directriz, esto de corto plazo, ¿eh? Nuestra directriz que nos dice, pues nos dice que abajo, que abajo, que abajo. Vamos a ver aquí, cuando volvamos a estar sobre los 10.200 puntos, si no nos dice abajo. Una posibilidad y no se puede descartar, ¿no? Muchas veces, como lo que digo, y los que estéis siguiendo ahora mis vídeos sobre patrones artistas, sabéis que una cosa es que el objetivo teórico habitualmente se alcance y otra cosa es que siempre se alcance, ¿eh? Que habitualmente no es siempre. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Nos puede pasar como lo que hemos visto en el Nikkei 225. A ver, vamos a ver, a ver, ya he perdido aquí la referencia, ¿no? Sí, precisamente del hombro, cabeza hombro que tenemos aquí, y el objetivo pues había estado a punto de alcanzarse el objetivo teórico mínimo, pero se ha dado la vuelta en el último instante y no ha dejado con la miel en los labios. Bueno, al que estuviera corto en el Nikkei 225 por ese hombro, cabeza hombro de continuación. Así que bueno, aquí puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, que habitualmente se suele alcanzar. Pero que eso de certeza absoluta es que no existe el análisis técnico. Yo desde luego os voy a decir lo que sé. Que habrá otros analistas técnicos que sí que tienen bola de cristal, ¿no? O que saben interpretar bien una carta astrológica, ¿no? Y todo eso. O a través de las constelaciones, nos puede decir esto o lo otro, o los pozos de un té, ¿no? Bueno, yo lo veo bien que... Yo es que esos poderes no los tengo y entonces pues me ciño a lo que me dice el análisis técnico, ¿no? Y el análisis técnico nunca te dice, pues sí, va a alcanzar el objetivo teórico 10.361. No, eso nunca lo dice. Es el objetivo teórico y una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis. Bueno, vamos a terminar ya con el FTSE 100. Bueno, FTSE 100. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Toque aquí. Toque aquí. Este es un gráfico semanal. Vuelvo a comentar. Escala logarítmica. Vale. Tenemos claramente una zona de soporte. 5.990, 6.022 puntos. Tenemos aquí lo que es una dilatación. Es una falsa ruptura. Suelen ser muy habituales. Aquí justamente la tenemos alcista, ¿no? Estos de los movimientos laterales pues suele ocurrir muchas veces y nunca sabe realmente pues la señal
buena realmente, ¿no? Nunca lo sabes. Por desgracia, eso que yo es que cuando escucho a un analista técnico da algo por hecho, la verdad es que me enfurece a mí personalmente, ¿no? Y yo, a fin de cuentas, pues me gusta el análisis técnico, lo estudio desde el punto de vista de análisis técnico, pero me considero un especulador y un estudioso del análisis técnico, y desde luego para mí nada de lo que dicen tiene que ver con lo que te dice la teoría. Hay gente que, como digo, que tiene bola de cristal y está bien, ¿no? Aquí pues más de uno se habría pillado las manos con el FTSE 100, con esta ruptura realmente, porque la tendencia previa era alcista, y como ya os comentaba anteriormente, la ruptura con el S&P 500 en concreto, que está justamente en un techo lateral, lo que se espera es que habitualmente rompa a favor de la tendencia previa, que el S&P era alcista y aquí en el FTSE también alcista. Vamos a ver un poquito. Bueno, aquí ya no tenemos dudas, ¿verdad? A que la tendencia alcista, vale. A que tenemos un movimiento lateral, vale. Fijaros que justamente el tramo en el que estamos ahora mismo ya lo podemos observar aquí, aunque aquí tenemos un maravilloso doble techo. Este es un doble techo de libro, y aquí también podríamos hablar de un doble techo conocido por los anglosajones. Eso para los que compréis algún libro de análisis técnico en inglés, yo en castellano es que no lo he visto, ¿no? La expresión esta de doble techo de Eva o Adana, ¿no? Cuando escuché esas expresiones, que no, no penséis que es un invento de Diego Guterres, ¿no? Que aparecen en libros, ¿no? En lengua anglosajona, americana en concreto, donde realmente, pues bueno, se habla de ese doble techo, que en este caso, cuando está formada una cresta por varias velas, se le dice que es un EVA, y si está formada por una o dos velas, se dice que es una ADA, la cresta, ¿no? En este caso estaríamos hablando pues de un EVA-EVA, y tenemos un doble techo del libro tras una tendencia perfectamente alcista. Pues bueno, tenemos nuestro doble techo. Bueno, aquí lo que estamos viendo claramente podemos observarlo perfectamente. Realmente tenemos una falsa ruptura, y la ruptura aquí, que incluso por debajo de la zona que os comentaba de soporte, realmente son las mechas, pero no el cuerpo. Solamente aquí tenemos esta ruptura, lo mismo que por la parte superior tenemos esta ruptura, ¿no? Que es una falsa. ¿Qué tenemos aquí? Directriz. Vamos ya a ampliarlo, ¿no? Vamos a ampliarlo. Bueno, hemos roto la directriz bajista, buena noticia, movimiento alcista, aunque la verdad que el FTSE 100 está haciendo cosas muy distintas de lo que hay en otros índices, ¿no? Que comenzamos, pues evidentemente es algo ya muy típico, ¿no? Pues aquí tenemos entre abril y julio la típica corrección que hubo en muchos índices, incluso valores, ¿no? En unos llegaron luego en diciembre, ¿no? Hubo varios tramos realmente bajistas, unos lo aguantaron mejor, otros peor, ¿no? Pero aquí realmente sí que estamos viendo ya en enero de 2016 rápidamente una reacción al alza, ruptura de la directriz bajista. Vemos como aquí precisamente vuelve a tantear. ¿Esto lo que es? Esto es un cero uva. Un cero uva. Bueno, un cero uva se produce cuando se ha roto, en este caso, la directriz bajista, que actuaría como resistencia, y una vez rota, vemos cómo se da la vuelta a tantearla, ¿no? Esto es lo que es un throwback, que se produce cuando se rompe una resistencia. En este caso, la resistencia es la directriz bajista, que actúa como resistencia, es rota al alza y luego se da la vuelta, y una vez tanteado vuelve a subir. Suele ser una segunda oportunidad para abrir posiciones largas, incluso muchísimo más interesante que la primera que hemos tenido aquí, ¿no? Pero claro, porque estamos hablando de una directriz bajista, ya ha venido fenomenal, ¿no? No hubiera ocurrido lo mismo si tuviéramos una ruptura de la resistencia y tuviéramos un throwback. Bueno, prácticamente donde hemos entrado volveríamos a entrar en esa segunda oportunidad que nos da, ¿no? Aquí la verdad que, bueno, pues fue una entrada muy buena para que la aprovechara, ¿no? Así que realmente un movimiento alcista. Tenemos aquí claramente este gráfico semanal, tenemos mínimo, máximo, mínimo, luego máximo, es decir, tenemos una secuencia de mínimos y máximos ascendentes, con lo cual, ¿qué podemos decir? Pues bueno, pues que la tendencia que tenemos a lo largo de este 2016 en el FTSE 100 es claramente alcista. No obstante, vamos a ver qué tal si es capaz de llegar a los 8.774, porque aquí lo podemos comprobar perfectamente. Vamos, fijaros la de velas que realmente tantean dicho nivel. Y como ya os digo, incluso podríamos hablar de una zona, no necesariamente 6.874,
pero nos vale porque realmente fijaros la de cantidad de ocasiones en las que velas que representan cada una de ellas una semana ha tanteado dicho nivel, sin embargo no podían alcistas y veíamos pues correcciones de menor o mayor profundidad. Así que de momento muy bien. ¿Qué deberíamos hacer? Pues colocar de momento nuestros stop loss si estamos actuando a favor de la tendencia. Si nuestra estrategia es tendencial, hay que tener muy claro qué tipo de estrategia estamos. Si es tendencial, pues evidentemente nuestro stop loss debería estar por debajo del último mínimo. Es decir, vamos a ver, el último mínimo 5.788, con lo cual deberíamos tenerlo en 5.787 puntos. 5.787 puntos nuestro stop loss. Verdaderamente que el movimiento es bastante importante, no vamos a negarlo, pero bueno, aquí en principio, y algunos pueden decir, bueno, está bastante alejado, la verdad, ¿no? Bueno, es que de momento no estamos moviendo a favor de la tendencia y habrá que esperar. Seguramente llegará un momento que veremos el recorte y si nuevamente el precio nos da una nueva señal de continuidad del movimiento alcista que tenemos aquí, pues subiremos nuestro stop loss desde aquí al siguiente mínimo que tengamos. De momento aquí en gráfico semanal pues no tenemos claramente un nivel. A lo mejor si cogemos el gráfico diario, vamos a ver, tuviéramos un gráfico diario donde yo utilizaría entonces mi stop loss, pues claramente aquí, porque tras el movimiento que tenemos alcista tenemos una corrección, este ya es nuestro nuevo mínimo y aquí tenemos confirmación de continuidad. Esta vela la que nos confirma la continuación de la tendencia previa alcista y da por finalizada este pequeño movimiento correctivo. Muy insignificante realmente. Es que la verdad que no, ni se le puede llamar esto corrección realmente, ¿no? Una corrección al menos debería tener por Fibonacci a alcanzar el 38%. Y esto ni vamos, ni por asomo. Es que esto quizás sea el 23% y no sé si llegará al 23% de Fibo. Pero bueno, ahí más o menos debe estar, ¿no? Entonces yo colocaría mi stop loss en gráfico diario, por ejemplo, si estamos trabajando en gráficos diarios, ¿no? Que vamos más al corto plazo, pues bueno, yo colocaría en los 6.431 puntos mi stop loss. Que vemos que cae hasta los 6.431 puntos. Bueno, pues hasta nuestro stop loss ya dio. ¿Y qué le vamos a hacer, no? Desde luego, aquí tenemos en gráfico diario, voy a quitar la dichosa cruz, que es muy interesante para conocer niveles concretos, pero que luego a mí pues, me molesta bastante. Aquí teníamos ya una serie de velas de indecisión, teníamos una estrella fugaz. La estrella fugaz por sí sola no significa nada, voy a ampliar un poco mejor, ¿no? Aquí, vale. Tenemos la estrella fugaz. Una estrella fugaz necesita confirmación. ¿Qué es la confirmación? Pues una vela que cierre por debajo del mínimo. ¿Qué ocurrió en la vela que tenemos aquí de la sesión del viernes? Pues que evidentemente no confirmó dicha pauta, con lo cual no podemos pensar en una corrección. No obstante, como os comento, en principio seguimos todavía una secuencia claramente alcista. No obstante, si estamos como digo, operando en el corto plazo, pues mi stop loss lo colocaría debajo de este último mínimo. Que estamos operando tendencialmente pensando medio largo plazo, que bueno, que también hay que tener, voy a dejarlo claro, una tendencia, toda tendencia de medio largo plazo comienza con un rebote en una tendencia de corto plazo. Así de sencillo. Y puede comenzar simplemente por una pauta tan popular como un martillo. Una simple vela de un gráfico diario. Puede ser el inicio de una tendencia que pueda ser alcista durante meses, incluso años. Hay que tenerlo muy en cuenta. No obstante, claro, como analistas técnicos no podemos basarnos simplemente en que veamos un martillo para decir, bueno, esto hay que ponerse largo porque si yo tengo un poder psicotrónico y yo sé que aquí entrando, por ejemplo, en el FTSE 100 va a ser, bueno, una apuesta segura y va a empezar a subir 5.000, 6.000 puntos a nuestro favor, ¿no? Necesitamos una secuencia de giro, necesitamos divergencia, aunque la secuencia de giro es la más importante, ¿no? Y sobre todo si se produce en semanal, pues todavía muchísimo más importante. Evidentemente, aquí en semanal lo tenemos, ¿no? Mínimo, máximo, mínimo, nuevo máximo. Es decir, esta estaríamos ante una onda 3 que todavía no se ha concluido, ¿no? Bueno,
por el tema de los impulsos, que también ya lo hablé anteriormente. Aquí también podríamos hacer lo siguiente para tener una idea de hacia dónde puede ir el precio. Vale, tenemos un primer impulso, vemos una corrección que llega incluso por debajo del 61.8% de Fibonacci, pero bueno, para abreviar suelo decir Fibo. Vale, precisamente vemos cómo se alcanzó el objetivo por un segundo impulso alcista, ¿no? En 6.716 puntos. Esto lo estamos viendo en un gráfico semanal, pero podríamos haberlo entrado precisamente con el gráfico diario, ¿no? El gráfico diario, en cuanto hubiéramos tenido un cierre por encima de 6.428, nos habríamos posicionado largo. Así de sencillo. Simplemente, bueno, aquí lo tenemos en un gráfico semanal. Y bueno, pues el objetivo, ese segundo impulso, que nos vale también para gráfico diario, aunque lo veamos en semana, podemos utilizarlo en gráfico diario y nuestra señal de entrada podría haber sido perfectamente en gráfico diario. El objetivo era de 6.716 por un segundo impulso alcista, con lo cual esta semana pues alcanzado perfectamente, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos el gráfico diario, ¿no? Porque a veces alguno me dice, oh, es que el gráfico semanal, a lo mejor es esa vela de confirmación. Bueno, aquí tenemos la vela de confirmación. Vamos a ver. Aquí, esta vela de confirmación es un cierre por encima del anterior máximo de todo este impulso. Esta es nuestra señal de activación de un segundo impulso alcista, con lo cual, bueno, estaría sobre 6.500 puntos, ¿no? Bueno, pues 200 puntos nos estaba dando al alza, que no está nada mal, ¿no? Para que se hubiera puesto largo. Evidentemente, ¿qué ocurre? Que cuanto más corrige, realmente el primer movimiento alcista, pues claro, el objetivo por proyección, pues también más reducido. Si en vez de corregir, incluso porque cogemos desde el mínimo, que cayó por debajo del 61.8, si hubiera solamente cerrado al nivel 50%, pues el objetivo, pues muy posiblemente estaría aquí justamente en el nivel de resistencia de los 6.874. Y si simplemente hubiera corregido el 38%, que sería esta línea de aquí, pues el objetivo incluso estaría por encima, ¿no? Por eso es muy importante, según la profundidad de la corrección, pues bueno, a la hora de proyectar ese segundo impulso de Fibonacci, pues puede ser un objetivo mayor o menor. ¿Más profundo? Pues el objetivo más corto va a ser realmente. Cuanto menos sea la corrección, el objetivo mayor va a ser y evidentemente mucho más apetitoso. Bueno, en fin, esto ha sido todo y bueno, no sé si la semana que viene realizar un vídeo. La verdad que hoy me apetecía, simplemente me apetecía y he dicho, bueno, vamos a ver, porque es una idea que tenía en la cabeza un poquito, porque anteriormente había estado haciendo algo con el índice europeo de Estados Unidos, pero la verdad es que me aburría mucho, sobre todo porque, bueno, realmente un índice importante americano, el S&P, ponerte a analizar el Nasdaq 100 y el Dow Jones 30, pues bueno, es que la verdad que, bueno, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Pero que el índice de referencia al que todos podemos mirar en Estados Unidos, el S&P 500, ¿no? Bueno, ahí en Latinoamérica, ¿no? Todo Iberoamérica, pues si hay un índice que realmente es importante, muy interesante, pues tenemos a Bovespa, ¿no? En Japón está clarísimo que es el índice del Nikkei 225, el índice de referencia en Asia, ¿no? El Kospi 200 simplemente porque me gusta, ha sido así. No he estado dudando entre el Kospi 200 y el Hansen, pero bueno, al final me he decidido por el Kospi, pero bueno, a lo mejor la semana que viene decido cambiarlo, porque no lo tengo muy claro, simplemente me gustaba, estaba ahí la duda entre el Hansen y el Kospi 200 y al final me decido por Kospi 200, ¿no? Con Europa, pues como os comentaba, mi idea iba a ser Eurostoxx 50, DAX 30, pero claro, el tema resultaba que, bueno, mirando Eurostoxx es que era una copia de DAX 30, con lo cual no me merecía la pena tampoco el estudio, ¿no? Así que me decido por el FTSE 100, que también es un índice muy importante y a mí me gusta mucho. ¿Para qué voy a decir? Como me gusta, pues el que analizo, ¿no? Pero bueno, el tema era tener dos índices de referencia de cada continente, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo, espero que haya gustado y bueno, pues lo dicho, posiblemente la semana que viene volverá a subir un vídeo, dependerá de normalmente las ganas que tenga y sobre todo de la aceptación.
Si la aceptación veo que es interesante, pues y os gusta realmente, pues la semana que viene pues insistiré, ¿no? Lo mismo que con los blue cheat, el vídeo que realizo, pues la verdad tiene la verdad que bastante visualizaciones, que es lo que te hace realmente decir, bueno, pues esto interesa o no interesa, no realmente lleva a cabo. Pues bueno, sigo continuamente cada semana elaborándolo, pues si finalmente veo que esta nueva perspectiva de analizar los índices pues gusta, atrae, pues evidentemente la semana que viene habrá otro, y así mientras realmente tengo una audiencia interesante, ¿no? Hacerlo para realmente que lo miren 2 o 3 personas, pues la verdad es que no me merece la pena. Bueno, esto ha sido todo, no me enrollo, aunque ya sabéis los que me seguís que me suelo enrollar más de la cuenta. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en otro vídeo. Chao.